Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Buenos días a todos los amigos que nos acompañan en esta mañana. Qué bueno que podemos reunirnos aquí. Este primer día de la semana es el último primer día de la semana de este año, el 2025. Y qué mejor lugar que estar reunidos como pueblo de Dios para adorar. Qué mejor lugar que estar buscando de su presencia, de su alimento espiritual para poder estar plenamente seguros de lo que estamos esperando y lo que pretendemos alcanzar. Quisiera comenzar con ustedes, mis hermanos, en esta mañana maravillosa que se me da la oportunidad de compartir de la palabra de Dios, con una historia que me resultó muy curiosa, muy interesante, porque muchas veces nos pasa lo que aquí vamos a ver. Resulta que se llama el joven alfarero y el maestro. Pues había un joven aprendiz que observaba a su maestro, al alfarero, haciendo vasijas de barro. Pues cómo hacía las vasijas, muy bien, perfectas las hacía. El hombre era un maestro de muchos años de experiencia y el discípulo, el alumno, el que estaba aprendiendo, pues se maravillaba. Y entre las instrucciones, entre las explicaciones que le daba, pues el Señor, el maestro, le decía, para que el barro no se quiebre en el fuego, es necesario amasarlo muy bien. No basta con darle cualquier forma de amasarlo, no, hay que hacerlo muy duro, hay que hacerlo bien fuerte para sacar todas las burbujas de aire, porque si entra al horno con burbujas de aire, pues se va a quebrar. Cuando el aire se calienta se expande y quiebra la vasija. Pero en la impaciencia de los jóvenes, y no solo de los jóvenes, también de las personas que somos inexpertos en cualquier tema, pues pensamos que las cosas son así, rápido, fácil, pues venga acá que yo quiero hacerlo, y así se puso a los jóvenes. Aquí lo puse jóvenes, pero podemos ser cualquiera de nosotros que no manejemos con rigor las cosas que se nos enseñan. Y empezó a hacerlo, pero se saltó todos los pasos técnicos, todas las cosas que se le habían instruido. ¿Y qué creen? Hizo su vasija de lo más bella y la puso al horno. Y cuando salió del horno se dio cuenta que estaba todo quebrado, porque no lo había hecho de la forma correcta. Sabía lo que debía hacer, incluso conocía que era lo que iba a hacer la vasija, lo que estaba buscando, lo que estaba intentando alcanzar, pero no lo consiguió porque no siguió la forma de hacerlo. Y piense una enseñanza que le da el maestro, le dice, el conocer el qué no sustituye al cómo. O sea, esa frase que a veces escuchamos en el mundo, que el fin justifica los medios, funciona para algunas cosas. Hay cosas para las cuales no. Hay cosas para las cuales es necesario aprender el cómo hacerlo, para que no caigamos en el error de este joven que, por no preocuparse por el cómo, el objetivo final se vio malogrado. No lo pudo conseguir, no lo pudo alcanzar. Para ello vamos a tener esta frase en mente, mis hermanos, y vamos a adentrarnos ya en el estudio de la Biblia. Vamos a buscar en Tito capítulo 3, versículos 4 al 5. Vamos a estar leyendo, va a estar en pantalla también, mis hermanos, para que podamos nosotros leerlo aquí cómodamente. Dice allí, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y está marcado esta frase, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y hoy el hermano también trataba de cierta manera, hemos estado tratando el estudio que se ha estado dando los domingos en el primer tiempo que tenemos acá sobre remediando el problema del pecado. Y tiene que ver todo con esto, porque quizás a veces nosotros pensamos que tenemos obras que al cual avalan o ameritan un lugar en la presencia de Dios. Oye, ya yo he hecho muchas cosas, yo creo que ahí tengo mi lugar reservado, como si se tratase de eso, como si nuestras obras de justicia creasen un compromiso en Dios para salvarnos, ¿ok? Ya yo hice lo que tenía que hacer, Dios ahora me tiene que salvar. Y vamos a ver por qué no es tan así, mis hermanos. Quiero compartir con ustedes esta reflexión, porque ¿acaso estamos seguros de que hacemos obras de justicia? ¿Tenemos esa seguridad, esa certeza? Si la tenemos, ¿de dónde hemos adquirido esta idea, este concepto? Para ello quiero comenzar con ustedes, mis hermanos, con analizar una historia que todos conocemos, y es una parábola, es el fariseo y el recaudador de impuestos. O sea,
el fariseo y el publicano. Y se encuentra en Lucas capítulo 18, los versículos del 9 al 14. Y voy a estar leyéndolo con ustedes, mis hermanos. Dice el versículo 9, perdón. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Es una historia que todos conocemos, que Dios bendiga su palabra. Y conocemos este remate al final: cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Pero fíjense, vamos a compartir algunos detalles de cerca de esta parábola, comenzando por los versículos iniciales, por el versículo 9 en este caso. A unos que confiaban en sí mismos como justos, mis hermanos. Y aquí vamos a señalar esta parte. Tenemos confianza en nosotros mismos de que somos justos. O sea, creemos que hemos sido justos o que somos justos por nosotros mismos, por lo que hemos hecho, por lo que hacemos. Si tenemos un concepto así de nosotros, créanme que le estamos fallando a Dios. Créanme que le estamos fallando a Cristo. Si pensamos que lo que yo estoy haciendo amerita una recompensa, créanme que ni aún los que somos bautizados tenemos esa garantía. Nosotros somos salvos por fe, por gracia, y nosotros por fe y por gracia obramos como salvos. Pero no somos justos por nosotros mismos, sino que el justo tuvo que venir a limpiarnos a nosotros mismos para justificarnos. Pero fíjense bien, confiaban en sí mismos como justos. Pero viene la otra parte que es interesante. El versículo 11 dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros. Y aquí viene una relación importante. Existen personas, mis hermanos, que están convencidos de que son justos por lo que hacen, por lo que son, o por lo que han aprendido a ser. Y en estas personas hay menosprecio o desprecio incluso por el resto de las personas. Y este hombre decía algo: Dios, te doy gracias, primero que todo, fíjense, porque no soy como los otros. Porque no soy como el resto de los hombres. ¿Cómo son el resto de los hombres? Pues ladrones, pues injustos, adúlteros. Y decía además, en presencia del otro hombre, de este publicano, ni aún como este publicano. Fíjense para ver. O sea, el orgullo, la soberbia, la vanidad de este señor era tal que en la presencia de Dios y de la otra persona se atrevía a decir: no soy ni siquiera como este que está acá, porque este es un publicano, ni siquiera como este. Volvemos al versículo 9. Las personas así menosprecian a los otros, porque hay personas que están confiados de que por sí mismos son algo, y eso es enaltecerse. Sin embargo, vemos el resultado de la parábola, como Jesús dice que el otro regresó antes justificado y este no, porque no estaba haciendo las cosas correctamente, mis hermanos. Porque podemos ver en el siguiente versículo algo, que aunque decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, realmente no hablaba con Dios, sino que oraba consigo mismo. Hablaban para sí este señor, y muchas personas que se confían en lo que pueden hacer, en lo que hacen o lo que han hecho. Hablaban para sí, hablan para sí, alimentando su ego, y eso es, mis hermanos, soberbia. Y la soberbia, estuve buscando, la palabra soberbia viene del latín superbia, que significa altivez o arrogancia, derivado del sufijo super, que significa estar por encima, y aunque no está, se lo digo, y el sufijo superbus, que quiere decir ser o estar, de manera que quiere decir que es una sensación de superioridad o de sentirse por encima o superior a los demás, y implica un desprecio hacia el resto de las personas. Fíjense, aquí hace una aclaración importante que quiero tenerle a ustedes, donde menciona la palabra orgullo. Dice que el orgullo puede ser bueno.
cuando uno siente un orgullo noble, un orgullo sincero, por ejemplo, cuando un hijo tiene algún logro, o cuando un hermano en la fe tiene algún logro y yo me gozo con él, es orgullo bueno. Sabemos que hay orgullo malo, pero la soberbia no tiene parte positiva. Dice que es un exceso de vanidad y de engreimiento en la persona, lo cual no produce nada bueno. Y fíjense si es así, que miren lo que dice la palabra en Santiago capítulo 4, verso 6. Pero él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. A veces nosotros consideramos, mis hermanos, que el resto de las personas no hacen las cosas correctamente, o podemos decir, es que yo sé hacer lo mejor que en cualquier aspecto de la vida, de forma general, y en cualquier aspecto también de la iglesia. Es que yo sé cantar mejor que el hermano Palomares. Y vivimos con un orgullo vano, con una soberbia vacía y rancia que no produce ningún beneficio. Fíjense por qué Dios resiste a los soberbios. Es importante y curioso esto. En 1 Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso Dios resiste a los soberbios, a los arrogantes, porque la arrogancia de la vida, la soberbia de la vida, no proviene del Padre. No es una característica, no es un don, no es un talento que ofreció o que puso Dios en nosotros, sino que es algo que arrastramos del mundo. Por eso Dios lo resiste. Pero ¿qué pasa? ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? Fíjense lo que dice esta palabra en Filipenses 2:3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y lo conecto con el versículo 14 del primer texto que leíamos, de la palabra del fariseo y publicano: el que se humilla será enaltecido. Y aquí nos dice, con humildad, vamos a estimar a cada uno de nosotros como superiores a nosotros mismos. Vamos a considerarlo como superiores. Él no está diciendo ni siquiera igual, está diciendo incluso como superiores, aunque no se haga nada, porque a veces tenemos un concepto desproporcionado de lo que nosotros somos, hacemos o incluso que pudiéramos hacer, pero no estamos considerando las cosas correctamente. Miren, las obras de justicia por las cuales nosotros somos salvos son aquellas obras que nosotros consideramos buenas y pensamos que por ellas tenemos valor, pero que delante de Dios no se usan correctamente o no reportan ningún valor a nuestra alma. Vamos a ver entonces cuáles son las obras de justicia, mis hermanos, por lo menos entender algo. Sabemos algo importante. Miren lo que dice Isaías 64:6, de esto que conocemos todos: si bien todos nosotros somos suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea, las obras de justicia, las buenas obras que nosotros debemos pretender hacer o buscar hacer, definitivamente no es la que yo tengo en mi mente concebida del mundo. O sea, yo hago estas cosas buenas, yo ayudo, yo comparto, yo doy, yo hago esto, me llevo bien con todo el mundo, no digo groserías, pues ya yo soy bueno. No es eso. Eso no te va a respaldar en nada. Dios la considera como trapo de inmundicia. También dice en Lucas 16:15: entonces les digo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, dice la palabra de Dios. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Delante de Dios es abominación. Podemos buscar cuáles son las obras de justicia que a Dios le agradan, las buenas obras que a Dios le agradan. ¿Las puedo buscar en mi mente o en mi corazón? No. Lo que nosotros tenemos por sublime, lo que entendemos que va a ser bueno, a Dios le desagrada. Son trapos de inmundicia. Dice más, Isaías de nuevo, 55, versículos 8 y 9: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos pretender que el Dios creador de los cielos y la tierra, el que sostiene todo en su mano y por el poder de su palabra, se va a rebajar o a reducir a un pensamiento humano finito, imperfecto. Pensando, o quizás pensando nosotros que Dios
va a probar el pensamiento, la forma de pensamiento que arrastramos del mundo, teniendo los conceptos de bondad del mundo. No es eso. De manera que volvemos a hacer la pregunta, ¿cuáles son entonces las obras de justicia? Sabemos que las que nosotros consideramos no son. No podemos buscarlas en nosotros. Sin embargo, hay un texto que resume muchísimo la Biblia y el objetivo de todas las cosas, pero es importante destacarlo. Eclesiastés 12:13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. ¿Dónde debo buscar las obras que agraden a Dios? En los mandamientos del Señor. Esas son las obras que Dios le haga. Esas son las obras que nosotros debemos perseguir, debemos buscar. ¿Saben? En la historia donde dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, esto es lo que debemos buscar, el cumplimiento de su palabra en nuestra vida, buscar sus mandamientos para obedecerlo. Eso es buscar la justicia de Dios. Y lo vemos en un ejemplo, en la figura central de todo el mundo, de todo el universo y por supuesto de la Biblia. Nuestro Señor Jesús, en el momento que se acercó a Juan para ser bautizado, en Mateo 3, versículos 14 y 15, mas Juan se lo oponía. Él fue a bautizarse y Juan se lo oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú eres el que viene a mí, tú vienes a mí. Dice, pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene, y esto es importante, que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan le dejó. ¿Necesitaba Jesús lavar algún pecado? La Biblia dice que no se halló nunca pecado en él, nunca pecó, perfecto desde toda su vida, desde que nació hasta que se dio al Padre, no se halló pecado en él, nunca. Pero él le dice algo interesante, y es para nosotros esta enseñanza: así conviene que cumplamos toda justicia. De manera que en el acto del bautismo, Jesús nos está enseñando a nosotros que hay cumplimiento de la justicia de Dios. Es una obra de justicia. Es una de las buenas obras, quizás la primera que podamos hacer para Dios, que sí aportan valor a nuestra alma en la presencia de Dios. Porque estamos sometiendo nuestra opinión, nuestro pensamiento, nuestra consideración a la voluntad del Padre Celestial. Y ahí sí hay recompensa, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿dónde aprendo a hacer las buenas obras que Dios espera de mí? ¿Dónde aprendo a hacerlas? Dos lugares, dos formas quiero compartir con ustedes, mis hermanos. La primera la conocemos, texto muy conocido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar qué es la justicia y cómo se cumple, cómo se llega a ella. A fin, fíjense el versículo 17 cómo comienza: a fin, con el objetivo de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿dónde puedo aprender a buscar las obras de justicia, las buenas obras que Dios quiere que yo haga? Pues en la Escritura, en toda la Escritura. Porque para eso fue dada, tiene ese objetivo, tiene ese fin de perfeccionarme. Pero fíjense bien, qué interesante esto. Este es el primer punto, la primera forma de buscarlo, el primer lugar donde buscarlo. Pero existe otro que no se puede separar de la Biblia, y es en la comunión unos con otros, la comunión sincera de unos con otros. Dice en Hebreos 10, versículos 24 al 25: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, mis hermanos, no separándonos, no, como algunos sí tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. De manera que debemos buscar la comunión con nuestros hermanos, porque en la comunión recibimos exhortación para hacer buenas obras, para hacer obras de justicia, para hacer lo correcto, para acumular delante de nuestro Padre Celestial precisamente ese testimonio que Él quiere que nosotros llevemos al mundo. No lo vamos a aprender reunidos con el mundo, no lo vamos a aprender con malas compañías, no lo vamos a aprender apartándonos de la Biblia ni de la comunión. No, tenemos que tener Biblia y comunión, toda la palabra de Dios, pero también el apoyo, el refuerzo de todos mis hermanos. Hoy les exhortamos, pero mañana necesito yo ser exhortado.
Mañana necesito yo ser instruido. Por eso en la comunión uno con otros nos estimulamos, nos exhortamos al amor, a las buenas obras, pero no dejamos de congregarnos. Si faltamos a la comunión, no participamos de estas actividades que se nos ofrecen, como la que tuvimos ayer, maravillosa, entre algunos varones, donde tuvimos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios por un hermano que se preocupó por servirnos en todas las cosas, incluso en el plato fuerte, que era el alimento espiritual, al cual le damos gracias. Pues nos estamos perdiendo banquete, nos estamos perdiendo la oportunidad de seguir conociendo cuál es la palabra de Dios, cuáles son las obras de justicia que Dios pretende o que espera que yo haga como su hijo. Dice Miqueas 6:8, el hombre, él que ha declarado lo que es bueno, ya Dios lo declaró. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, cumplirlo, amar misericordia y humillarte ante Dios. Humillarte ante Dios. Y esto es un punto importante, que volvemos a la historia inicial con el fariseo, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Cuántas veces nosotros nos humillamos sinceramente delante de Dios? ¿O estamos continuamente humillándonos delante de Dios? ¿O estamos esperando que Jesús venga en las nubes para delante de Jesús entonces mostrar humillación? ¿Será eso lo que Dios quiere? ¿Será esa la forma? Fíjense, el hermano hoy compartió un texto que digo, el hermano se pone de acuerdo conmigo sin decirme nada de los textos que va a usar. Y este texto a mí me encanta, yo lo compartía hace mucho tiempo ya con mis hermanos aquí. Y este texto donde Romanos capítulo 6, verso 17, mis hermanos, dice algo importantísimo. Dice, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza. Esta es la versión, la Biblia de las Américas, no es la Reina Valera. En la Reina Valera dice aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Pero es necesario ser obedientes de todo corazón, evidentemente, aquella forma de enseñanza. Y vuelvo a hacer un hincapié que una vez tuve la oportunidad de hacer con mis hermanos. No es solamente estar pendiente a lo que se enseña, sino a la forma en que se enseña. No solamente es saber el objetivo, sino saber cómo llegar al objetivo. Porque nadie puede venir al Padre si no es a través del Hijo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesús. Nadie. Hombre, pero es que yo sé ser bueno. Yo aprendí cómo ser bueno según la palabra de Dios, pero si no tienes a Cristo no estás en el camino. Aunque acumules obras que tú creas que son buenas. Porque sí lo son, pero sí lo son cuando estás en Cristo Jesús. Conocer el qué, la ilustración que decía al principio, no sustituye al cómo. Es que ya yo sé cómo puedo predicar, pero predicas en humildad para Dios, exaltando el nombre de Cristo, hablando de su sacrificio. Lo estás haciendo para edificar o para mostrarte delante de la iglesia, para que te tengan en alta estima a ti. ¿Cómo lo estamos haciendo? El qué no sustituye al cómo. Tenemos que conocer también entonces lo que dice Romanos 6, 17. Tenemos que conocer el cómo se alcanza. Ya sabemos lo que esperamos, la promesa de nuestro Señor, la promesa de nuestro Dios, estar en su presencia, pero ¿cómo obedecemos? ¿Cómo lo miramos? Miren lo que dice Efesios 4, versículos 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay una estructura puesta por Dios, acomodada por Dios, que tiene como objetivo, como fin, perfeccionar a los santos. Esa es la versión Reina Valera. La versión de la Biblia de las Américas es esta, donde cambia la palabra perfeccionar por capacitar, al fin de capacitar, de hacerlos capaces a todos nosotros, a todos los santos, para la obra del ministerio. ¿Qué es lo que hizo Dios con el fin de capacitarnos nosotros? Pues estableció una serie de ministerios que debemos observar continuamente y respetar. Los apóstoles los puso para poner el fundamento, ya no están con nosotros. También puso a los profetas, los que anunciaron y anuncian incluso hoy, aunque no lanzamos profecía, pues hablamos la palabra de Dios, hablamos el nombre de Dios,
pero puso también a pastores y maestros, ancianos, dicho como nosotros los conocemos más. Lo puso con el objetivo de que nosotros seamos capaces de llevar a cabo la obra del ministerio, de llevar a cabo pues la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, de que aprendamos a hacer las obras de justicia que sí nos avalan como hijos de Dios. De que sí, de esta manera podamos aprender a hacer las buenas obras que Dios espera de nosotros. Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso, mis hermanos. Dice ahí, sujetaos, obedeced y sujetaos a los pastores, a los ancianos, a los obispos, porque ellos velan por nuestras almas. Ellos tienen una responsabilidad con nosotros. Y créanme que no es fácil. No pueden preguntarle a mis hermanos si es fácil tener esta responsabilidad en su conciencia, en su mente y en su día a día. Lidiar con pensamientos diferentes, a veces con prácticas de vida que son complejas, pero nosotros mismos nos rehusamos a renunciar a ellas, no queremos renunciar a ellas. Y hay que ser pacientes, pero fíjense, dice, ellos velan por nuestras almas y ellos han de dar cuenta. Por eso es la preocupación sobre nosotros. Ellos han de dar cuenta por nosotros, porque ellos saben que nosotros necesitamos acumular buenas obras, dando testimonio de la obra que ha hecho Dios en nosotros. Y lo hacen para esto, para que sencillamente nosotros podamos presentarnos, podamos estar preparados, capacitados para hacer la obra del ministerio, para hacer las buenas obras que Dios espera que nosotros hagamos como sus hijos, como salvos, mis hermanos. Dice, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque las quejas tanto de la membresía como de los mismos ancianos, dice ahí, no es provechoso para nadie. No os es provechoso. No aprovecha para nadie el quejarnos en contra de los ancianos, ni que los ancianos tengan quejas en contra de la congregación. Tenemos que obedecer y sujetarnos, siendo conscientes de que ellos velan por nuestras almas. ¿Cómo podemos decir entonces que confiamos en Dios, que adoramos a Dios, pero lo que Él ha establecido, un gobierno bíblico, una estructura de una forma determinada de hacerlo, en eso no confiamos? Es mejor hacerlo de esta otra manera. Ponerlo, sacando del contexto, pero que tiene que ver también, ok, yo confío en Dios, pero vamos a meter unos instrumentos aquí, musicales, y alabamos con música, y nos paramos todos a saltar y a dar brincos. Eso no, la Biblia no lo dice, no lo plantea. ¿Cómo puedo decir que confío en Dios, pero en la forma en que Dios estableció que se adorase, en esa no confío? Busco una mejor. ¿O cómo puedo decir que yo voy a evangelizar y no me sé el evangelio? ¿Cómo puedo decir que pretendo hacer esto de otra forma, pero la Biblia me está diciendo otra, pero yo creo que es mejor de esta? Y sigo pensando, engañándome a mí mismo de que haciéndolo de una forma diferente estoy confiando en Dios. Mire, si yo no confío en los ministerios que Dios ha puesto, pues tampoco estoy confiando en Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que los hermanos son perfectos? No, están llenos de defectos, mis hermanos. Pero el ministerio sí es perfecto, porque lo estableció Dios. Por eso Dios no puso una persona. O pueden decir los hermanos aquí, bueno, sí, Dios son varios ancianos los que debemos tener, pero podemos tener uno solo. Y que sea uno solo el que mande, el que disponga y el que haga de todo. Y que sea él mismo el que predique, el que se encargue de todas las cosas. ¿Puede ser eso? Bueno, al mundo le podrá parecer loable, pero no es una buena obra delante de Dios. Dios lo reprueba. Y el mundo lo aplaude. Buenas obras. Pero no es aprobado delante de Dios. No acumula nada de beneficio para nosotros. Mis hermanos, a modo de conclusión, voy a usar textos bíblicos. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Saben por qué, mis hermanos? Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y retomo la historia de Jesús, del bautismo de Jesús, porque es maravillosa, mis hermanos. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, dice, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Y el versículo 17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia.
Y debemos aprender esto. Jesús no necesitaba lavar pecados, pero Él nos muestra cómo podemos complacer a Dios. Y el resumen va a ser este, hermanos. Las buenas obras que Dios espera que nosotros hagamos son las obras que complacen a nuestro Padre Celestial. No las obras que nos complacen a nosotros mismos, que alimentan nuestro ego. Que queremos hacer porque a mí me gusta así. O porque yo creo que este hermano está equivocado, yo creo que así está mejor. Tenemos que respetar a Dios, y respetar a Dios implica respetar todo lo que Él ha establecido. Aún a los dirigentes se nos manda a respetar, porque Dios los puso. Y sabemos que los dirigentes del mundo pues, ponen leyes que van contra, muchas veces incluso directamente contra la iglesia. Pero Dios nos dijo, respetando, someteos a ellos. Yo los puse. ¿Cuánto más a la estructura bíblica del gobierno que ha puesto su pueblo? ¿Cuánto más a la forma que Dios estableció para que nosotros aprendamos a comportarnos delante de su presencia, para que aprendamos a ser perfectos? ¿Cuánto más este ejemplo maravilloso, mis hermanos, haciendo su voluntad, haciendo esta obra de justicia, cumpliendo toda justicia como Jesús, podamos un día escuchar la voz de Dios que nos diga, este es mi hijo amado, en cada uno de nosotros? Él me obedeció, hizo obras de verdad buenas, no las que estaban en su mente, sino las que aprendió a hacer en la Biblia y con sus hermanos. En este yo tengo complacencia, en este yo me complazco, y nosotros entrar en el seno de nuestro Dios. Mis hermanos, para los hermanos, aprendamos a buscar las obras que Dios les agrada realmente. Y para los hermanos, los amigos que nos visitan, busquen la forma en que Dios diga esto de usted. Este es mi hijo amado, en cual tengo complacencia. ¿Se imagina cuánto le da un padre a su hijo cuando está complacido, y alegre y orgulloso con él? Pues imagínense lo que le puede dar Dios. Y anhélenlo. Que Dios le bendiga, mis hermanos.